Como ya hemos visto, existen ciertas palabras particulares en inglés que se utilizan como palabras de pregunta. Esas palabras suelen empezar, no siempre lo hacen, pero suelen empezar con WH y habíamos visto que esas palabras preguntan qué, cuándo, cómo, dónde, quién, cuál, por qué, etcétera. Siempre palabras de pregunta, ¿no? Ahora nos vamos a enfocar en particular en estas cuatro, en what, when, where y how. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque un tipo particular de ejercicios con los que nos vamos a encontrar es en donde se nos coloca una cierta pregunta, una pregunta incompleta, y se nos da la respuesta. Entonces, nosotros tenemos aquí que elegir la palabra de pregunta apropiada en función de lo que tenemos en la respuesta. Cada una de las palabras de pregunta tiene una información específica que está pidiendo. Por ejemplo, empecemos con esta, con el where. Where pregunta por un lugar. Where significa dónde. Entonces, si yo pregunto dónde, yo esperaría que tú me contestaras con un lugar, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo te pregunto dónde estás, tú me podrías contestar en mi casa. Y eso sería lógico porque yo pedí un lugar y tú me diste un lugar. Entonces la pregunta siempre tiene que cuadrar con la respuesta. Y esto funciona viceversa también. Si tú me contestas un lugar, entonces ¿qué pregunté yo? Pues tuve que haber preguntado ¿dónde? ¿No? Entonces si tú me contestas en mi casa, ¿qué pude haber preguntado yo? Pues ¿dónde estás? Puedo haber preguntado muchas otras cosas, pero todas tendrían que haber incluido un dónde porque yo estoy recibiendo un lugar como respuesta. Entonces, cada una de estas palabras de pregunta va a tener una respuesta específica, ¿no? Ya vimos where, veamos when. When pregunta por tiempos u horas, porque when significa cuándo. Entonces, cuando contestamos con un día, con un mes, con una hora, con una etapa del día, que la mañana, la tarde, etcétera, entonces es porque estamos preguntando when, cuándo. Ahora el how es muy sencillo de reconocer usualmente porque how pregunta cómo. Entonces estamos pidiendo una manera o una forma de hacer algo. También podríamos estar preguntando por emociones. Por ejemplo, si preguntamos cómo estás, pues también estamos preguntando el how. Y esa es una manera de sentirse, de cierta forma. Así que pues sigue clasificando en esta descripción, pero el how lo vamos a reconocer usualmente porque en su respuesta suele utilizar by. By es el indicativo de que se nos va a introducir la forma de hacer algo, de haber realizado algo. Ahora, how no siempre se tiene que contestar con by, pero si tenemos by no hay de otra. Teníamos que haber preguntado how, cómo. Y por último, vamos a observar el what, que what significa qué, y esto pregunta información general. En general, significa que cuando no estamos preguntando lugares, maneras, tiempos, entonces pues vamos a estar utilizando what, vamos a estar hablando de información general. Por ejemplo, si yo pregunto de qué color es el cielo, ok, pues yo estoy preguntando por el color, que no es un tiempo, no es un lugar, no es una manera ni forma, así que estoy pidiendo información general. Entonces, si yo ubico, identifico que no puedo responder con ninguna de estas preguntas, más bien que no puedo preguntar con ninguna de estas palabras de pregunta, entonces yo sabré que estoy hablando de what. Ahora, veamos este primer ejemplo. Aquí se nos va a remarcar en amarillo la información con la que se nos está contestando, que aquí pues solamente es una palabra, ¿no? Estamos preguntando, is your favorite food? Y contestamos pizza. Ok, si contestamos pizza, pues veamos, ¿eso es un lugar? No, entonces no es where. ¿Es una manera, una forma? No, entonces tampoco es how. Y eso no es un tiempo ni una hora, obviamente, entonces tampoco es when. Por lo tanto, pues nuestra única opción restante tiene que ser what. Y aquí estaremos preguntando cuál es tu comida favorita, la pizza. El what no siempre se tiene que traducir como qué, porque aquí lo traduciríamos como qué es tu comida favorita, sino que puede ser cuál, por ejemplo, o puede ser incluso un cómo, porque preguntamos what's your name, que es cómo te llamas, en lugar de qué te llamas. Bien, entonces ahí tenemos what. Ahora, aquí estamos contestando
aquí estamos contestando con una hora, ¿no? A las 7 de la mañana. Entonces, pues si estamos contestando con una hora, pues evidentemente tuvimos que haber preguntado when. Y aquí estamos preguntando cuándo tú te levantas. O sea, ¿a qué hora te levantas? A las 7 de la mañana. Continuamos ahora con este otro ejemplo donde nos fijamos de inmediato en la respuesta, ¿no? Estamos diciendo house. House es casa. Entonces, casa de inmediato reconocemos que es un lugar, por lo que nosotros tenemos que estar preguntando where. Y entonces, pues nosotros tendríamos aquí, ¿a dónde vas tú los domingos? Voy a casa de mi abuela. Entonces, cuando estamos en un lugar, pues tenemos que haber preguntado ¿dónde? Where. Continuamos con esta, donde aquí no es tan obvio, porque a ver, nosotros estamos contestando con bike. Bike es bicicleta, que a ver, no es un lugar, no es un tiempo y parecería que es entonces información general. Sin embargo, aquí tenemos el by, ¿no? Tenemos by, bike. Entonces nos está contestando una forma, una manera. Así que aquí deberíamos colocar how. Y efectivamente, porque aquí estamos preguntando cómo llegaste a la escuela en bicicleta. Entonces se está preguntando una manera, la manera en la que llegamos. Pues en bicicleta. Y finalmente cerramos con esta. Does she study in the afternoon? Ok, afternoon es el atardecer o la tarde. No es el atardecer, no, perdón ahí. Es la tarde, ¿no? Entonces, la tarde, pues, no es una manera, no es una forma, no es un lugar, es un tiempo o una hora. Entonces aquí deberíamos estar preguntando when. Y aquí tendríamos entonces cuándo estudia, hablando de ella, en la tarde. Entonces, pues así completamos las preguntas con nuestras palabras de pregunta que inician con WH.